Antioquia, y la idea es que revisemos las guías para la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en adultos del American College of Cardiology, que fueron lanzadas durante el presente año. Pues como tal, primero que todo, resaltemos que vamos a hablar sobre los cambios más relevantes de la guía. Entonces, pues la primera pregunta es, a grosso modo, ¿qué cambios hay? Pues hay alrededor de 19 recomendaciones nuevas en diferentes áreas, entre las que tenemos sobre todo las formas secundarias de hipertensión, el hiperaldosteronismo primario, algunos estilos de vida psicosociales, la inclusión del score prevent para la toma de decisiones, algunas recomendaciones en cuanto a diabetes, el manejo de la hipertensión con enfermedad renal crónica y las emergencias hipertensivas como tal, la hipertensión durante el embarazo, la hipertensión resistente y algunas complicaciones también asociadas al manejo antihipertensivo. Como punto de partida, recordar pues que la hipertensión arterial, valga la redundancia, es la elevación sostenida de las cifras por encima de los valores considerados normales. Sin embargo, estos valores considerados normales son algo que cambia incluso entre las guías más importantes, resaltando que si bien aquí vemos 2017 los valores propuestos por las guías del American College se mantienen y siendo, digamos, estas las guías que son más intensas a la hora o más intensivas o proponen valores más bajos a la hora del manejo y determinación de hipertensión arterial como estadio 1, ¿cierto? Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué es importante la hipertensión? Pues sabemos que el riesgo cardiovascular más estudiado y de mayor impacto en el mundo, el mero hecho de tener hipertensión arterial, aún estando controlada, como ustedes pueden ver acá, duplica el riesgo cardiovascular y ni se diga cuando no está controlada, en donde pues multiplica de manera exponencial el riesgo. Y se ha visto que los manejos intensivos con una reducción de alrededor de 5 milímetros de mercurio, que ya vamos a definir qué es eso, en algunos de los estudios más importantes como lo pueden ser, o más sonados en las últimas épocas, como lo pueden ser el STEP, el SPRINT, han demostrado reducciones de las enfermedades cardiovasculares, el ACV, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, de manera importante, por lo cual, digamos, esta guía pues justifica el ser más exhaustiva a la hora del manejo de la hipertensión arterial. Como punto de partida tenemos que estas son las categorías que entonces ellos determinan como normal, 120-80, elevada, cuando las históricas se elevan entre los 120 hasta máximo 130, y comienza la hipertensión estadio 1 o estadio 2, entre 139 y 80-89, y ya estadio 2 mayor a 140-90. Listo. ¿Esto porque es importante? Porque como les mencioné, las otras guías no son tan afines a esta definición, y cuando uno va a ver cómo se comporta poblacionalmente esto, al pasar el umbral de hipertensión arterial de 140 a 130, que es uno de los puntos más discutidos, ustedes pueden ver como un grupo muy grande, tanto de hombres como de mujeres, pasa de no ser hipertenso a sí ser hipertenso, o de tener presiones elevadas a ser hipertenso como tal, y probablemente a requerir un manejo médico, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver en las curvas, quizás eso no se comporte de manera similar en hombres y en mujeres. Ahora, cuando vamos a ver las cifras de hipertensión arterial y cómo estas impactan sobre los desenlaces cardiovasculares, también tenemos que mencionar que, digamos, las cifras de presión arterial son una curva en U. Podemos ver cómo, por ejemplo, en hombres, estas cifras de menos de 120, podríamos decir que es el punto más óptimo y donde los riesgos son los más bajos, mientras que en mujeres, por ejemplo, son de 110. Sin embargo, en la medida que disminuyen alrededor de 10 milímetros de mercurio en cada uno de los grupos, este riesgo para enfermedades y desenlaces cardiovasculares vuelve a comenzar a incrementar, por lo cual, digamos que desde este punto de vista podría ser un poco debatido alguna de las consideraciones que ellos tienen. Ahora, este cambio en la guía que se hizo en el 2017, además debe resaltar que incluyó a alrededor del 13.5% de la población por el motivo que les comenté dentro de la definición de hipertensión, y que pese a esto, en el seguimiento que se ha hecho desde el 2017 hasta el 2020, pues digamos que todavía se mantiene en grandes sectores y de manera importante
el objetivo de mantener presiones sobre los 140-90, como ustedes pueden ver acá, incluso mucho más frecuentemente que de 130-80, pues mucha gente no baja, digamos, o no maneja o considera manejar la hipertensión abajo de 130-80. Y cuando vamos a ver cómo el impacto de la definición, digamos, impacta a la sociedad, lo que podemos ver es que cuando evaluamos los diferentes estudios, los más importantes de ensayos clínicos aleatorizados de hipertensión arterial, todos tienen una franca tendencia a que cuando usted trata las presiones arteriales por debajo de 130, sobre todo, pues va a haber una disminución de los eventos MACE, ¿cierto? Incluso algunos demuestran que cifras menores a 120 pueden ser benéficas y cuando nos vamos a mortalidad por todas las causas, esto es muy similar, en donde pues los estudios más recientes sobre todo tienen una tendencia a disminuir la mortalidad y los estudios sobre todo pues más intensivos no lograron, digamos, demostrar pues como que realmente la mortalidad se disminuya de manera al menos significativa. Listo. En el compilado de todos estos estudios o de clinical trials y en esta propuesta de manejar presiones abajo de 130, eh, este trabajo y este metaanálisis de estos es muy bonito porque cuando uno va a ver, ellos se viene para la tabla y la primera duda que a uno le sale es, listo, ¿cuántos eventos, si manejo mis presiones abajo de presiones sistólicas de 130, de hipotensión, síncope y caídas van a haber? Y vamos a ver que los números respectivamente son altos. El NNH más bajo es el de hipotensión para presentarse con 508 pacientes tratados, y a mí me llamaba la atención en esta tabla que no veía, pero bueno, ¿y cuántos son los pacientes que debo tratar para prevenir los diferentes eventos? Solo daban el número de reducción. Yo intenté sacar el dato a partir de los números que nos daban acá, realmente me parecieron buenos, con un NNT pues para evitar stroke de 83 sobre todo, y otros eventos que se van a reducir si buscamos presiones abajo de 130, como lo van a hacer la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular como tal, en cifras pues necesitando tratar muchos más pacientes. ¿Cierto? Ahora, estas son las equivalencias entre los diferentes métodos, a grosso modo, de toma de la presión arterial, ya sea en oficina, por monitoreo ambulatorio o por toma ambulatorio por parte de los pacientes, que es un punto importante que debemos tener en cuenta y resaltar que la guía nos recomienda que si bien hay diferentes métodos para tomar la presión arterial, no se recomiendan los dispositivos cufflets o sin brazalete, ya que estos, digamos, pierden rigor a la hora de la toma de presión y podemos empezar a sobretratar o a dejar de tratar las presiones arteriales. Entonces, fortaleciendo la parte sobre todo de los cambios dentro de la guía, empieza a aparecer la hipertensión arterial secundaria. Recordar pues que debemos tratar o buscar activamente hipertensión arterial secundaria en aquellos pacientes con manejos difíciles, que tienen un inicio abrupto de la presión arterial, que son menores de 30 años, que tienen exacerbaciones previas en un paciente que venía controlado, que tienen daño de órgano blanco desproporcionado, que tienen hipertensión maligna, que empieza una hipertensión netamente diastólica en pacientes mayores de 65 años, que tienen hipocalemia ya sea inducida o no por diuréticos, que se asocia a insomnio y somnolencia diurna, que tengan nódulos adrenales, strokes tempranos o que tengan antecedentes familiares relevantes. Y sale esta recomendación, que ya la vamos a profundizar, que es sobre la tamización de hiperaldosteronismo primario. ¿Listo? Entonces, en cuanto al hiperaldosteronismo primario, ellos dejan la recomendación, deberíamos considerarlo siempre que haya hipocalemia, hipertensión resistente, esta hipocalemia no importa si es inducida o si es espontánea, apnea obstructiva del sueño, masas adrenales, historia familiar en pacientes de hipertensión arterial o eventos cardiovasculares antes de los 40 años. Y considerar en todo aquel paciente, considerar que tenga hipertensión arterial más allá de estadio 2, ¿cierto? Como podemos ver, sobre todo estas recomendaciones son a partir de estudios observacionales. Listo. Y ellos nos dejan una recomendación, y es que cuando vamos a hacer el tamizaje de esta entidad
debemos pedir aldosterona plasmática y actividad de renina plasmática, así como la relación entre estas. No debemos suspender antihipertensivos exceptuando los antagonistas del receptor mineralocorticoide y si hay un resultado positivo, pues tratar de que haya un acompañamiento por endocrinología para tratar de ser lo más acuciosos posible pues con los resultados del examen. Y debemos resaltar que esta recomendación, que es una recomendación que sale de estudios observacionales por las altas prevalencias en algunos grupos, como lo van a hacer los hipertensivos de difícil manejo o los menores de 40 años que pueden ir con prevalencias de hasta el 25-15% en estos dos grupos respectivamente, también queda pues en las guías americanas de la Sociedad Endocrina, pero ellos incluso la dejan un poco más abierta y ellos dicen, en todos los individuos con hipertensión sugerimos que se haga una búsqueda activa del hiperaldosteronismo primario, pero en el segundo apartado ellos también son un poco más digamos, cuidadosos con esta recomendación y dice, pero ojo, pues bueno, tampoco, mire usted cómo está de recursos disponibles, mire cómo es la experiencia local, la capacidad del sistema de salud antes de empezar a mandar pues como esta tamización de manera indiscriminada, ¿cierto? Eh, y recordar que cuando estamos haciendo como tal una búsqueda activa de esta entidad, también es importante que en los exámenes que nos reporten tratemos de averiguar bien cómo se mantuvo el paciente antes de la toma del examen. La idea es que esté en posición erguida durante al menos una hora, porque ustedes pueden ver en esta gráfica cómo en tiempos tan cortos como 1 o 2 horas los niveles de actividad de renina plasmática por los cambios posicionales y la estimulación a nivel del aparato yuxta glomerular pueden incrementar de manera significativa y generar falsos resultados que interfieran con la interpretación de este. Entonces, continuando con la parte de las recomendaciones en hipertensión arterial secundaria, grosso modo, en todos aquellos pacientes con hipertensión renovascular de origen aterosclerótico, se inicia manejo médico y se buscan las metas de manejo. Si este falla, sí podríamos considerar la realización de angioplastia o stent para manejo, y cuando la enfermedad no es aterosclerótica, sí se podría considerar más tempranamente, digamos, el uso de la revascularización para angioplastia, siendo pues esto una recomendación 2B y no, digamos, sin tanta evidencia. Otro de los cambios grandes dentro de la guía que podemos ver es, se mantienen las recomendaciones de prevención primordial, los cambios del estilo de vida y psicosociales, pero se resalta que se fortalece, digamos, la parte de la recomendación de la suplementación moderada de potasio, teniendo cuidado con pacientes con tasas de filtración por debajo de 45, y se fortalece con la recomendación basada en ensayos clínicos sobre la suplementación de sales potásicas. Todo esto en gran parte ayudado por diferentes ensayos clínicos y este metaanálisis dosis-respuesta, en donde ellos concluyen que una suplementación de alrededor de 1.200 miligramos día de estas sales potásicas, si bien tienen una curva en U, las dosis moderadas pueden disminuir la hipertensión arterial, sobre todo en pacientes que son hipertensos de base y que toman altas cantidades de sodio, y van a generar pues los mismos efectos benéficos de una presión arterial controlada. Aspecto que también se resalta, digamos, en el SASTRIAL. Este es un estudio realizado en China en pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular mayores de 60 años, a quienes se les autorizó para sal pura o sal 75% de sodio y 25% de potasio. Lo interesante es que en el seguimiento sobre el tiempo hubo una disminución significativa de las cifras de presión arterial, y asimismo se vieron disminuidos los eventos cardiovasculares, tanto stroke como los diferentes eventos, infarto, muerte de cualquier causa, sin incrementar significativamente la presencia de hipercalemia en este grupo de pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento médico y farmacológico, ellos dicen de entrada, todo paciente con más de 140/90 se debe tratar sí o sí. Ahora, cuando estamos frente a pacientes que están en esas cifras que les mostraba ahora, de 130/80 o más, debemos mirarlos con un poco más de pinzas. Si es un paciente con enfermedad cardiovascular establecida,
tiene un riesgo cardiovascular residual importante independiente de que se haga un manejo óptimo y recomiendan la realización de o manejar presiones abajo de 130-80. Ahora, si es un paciente que se evalúa y tiene un riesgo alto por la escala Prevent, ellos también dicen, deberíamos manejarlo con esas presiones de 130-80. Y finalmente, en aquellos pacientes que quedaron, que son los que tienen un Prevent score de menos de 7.5, ellos dicen, puede hacerle seguimiento, que ya vamos a decir la puntualidad. Listo. Y la pregunta es, bueno, ¿y el Prevent score de dónde viene? Lo que sucedió para este punto es que los estadounidenses dijeron, bueno, estos pool de enfermedad cardiovascular que estamos usando para el ASCVD que usamos generalmente, digamos que ya no representan la población que se nos está presentando en consulta, entonces hagamos un puntaje 9. Así ellos cogieron pacientes entre 1990 y casi 2020, alrededor de 30 años, 46 cortes de registros clínicos en Estados Unidos entre los 39 y 70 años, y tomaron algunos de los factores de riesgo ya conocidos, adicionaron algunos otros como la función renal y dejaron algunos opcionales como el registro de albuminuria, la hemoglobina glicada e incluso índices de privación social y miraron cómo se comportaban adicionándole a los resultados, no solo los de enfermedad coronaria, stroke y muerte cardiovascular, sino que adicionalmente poniendo la parte de insuficiencia cardíaca como un desenlace importante para incrementar pues como su perfil, ¿cierto? Y lo que podemos ver es que cuando ellos hicieron la evaluación de cómo se comportaba este score de riesgo, pues había una similitud importante entre los riesgos observados y los riesgos predichos, tanto en hombres como mujeres, con resultados cercano al 1, ¿cierto? En los dos géneros, diciendo pues que era una escala que no requería ajustes y que tenía una capacidad de discriminación buena, con un área bajo la curva para mortalidad en hombres y mujeres respectivamente de 0.73 y 0.81 y para enfermedad cardiovascular de 0.79 y 0.76, demostrando pues una buena capacidad para discriminar la presencia de eventos a 10 y 30 años según el caso. Ahora, ¿en dónde íbamos? En que en aquellos pacientes con PRIVEN de menos de 7.5% los podíamos mantener un tiempo con esa meta de 140-80 y básicamente, 140-90, perdón, y básicamente hacer manejo, ¿cierto? Y posteriormente lo que sucede es que usted hace 3 a 6 meses de seguimiento y vuelve a ver, y si sigue elevado, pues igual les va a manejar el manejo hipertensivo. ¿Listo? Así, usted puede dar 6 meses de tratamiento, sobre todo no farmacológico, en aquellos con bajo o riesgo intermedio, perdón, limítrofe, como se ha denominado tradicionalmente, y en aquellos que tienen riesgo intermedio alto, usted debe tener la cifra de 130-80 en mente desde el inicio. Listo. En cuanto al tratamiento médico farmacológico, se mantienen las recomendaciones más generales, de iniciar con tiazida, bloqueador de los canales de calcio o ARA2 en pacientes con estadio 1 de hipertensión arterial, o sea, estos entre 130 y 140 de sistólica, iniciar con un solo antihipertensivo como recomendación 2A, y en aquellos pacientes con los otros perfiles, pues básicamente iniciar con 2 antihipertensivos, idealmente en una monopíldora, siempre recordando las ventajas y desventajas que nos pueden ofrecer los diferentes grupos farmacológicos y que en ninguno de los casos debemos mezclar IECA con ARA2. Listo. Dentro de las estrategias del manejo médico farmacológico, ellos resaltan que la idea es que los antihipertensivos sean en una sola dosis al día, que usemos la monopíldora y que tratemos de usar estrategias ya sean virtuales o familiares, sociales o lo que sea para tratar de recordar y mejorar la adherencia a los grupos farmacológicos, pero sobre todo esta parte de la monopíldora a mí me genera algunas dudas que yo mismo voy a discutir a continuación. Y es que la monopíldora principalmente lo que hace es que mejora la adherencia, como ustedes pueden ver en los diferentes grupos de pacientes, de manera significativa. Y básicamente esto es lo que nos va a permitir tener mejores resultados con ella. Por ejemplo, en este trabajo en donde se evaluaron 56.000 pacientes, quienes se les administró monopíldora versus múltiples píldoras para el manejo de la hipertensión arterial, aquellos que tomaban monopíldora
lograron una adherencia de más del 75% de las dosis en el 59% de los casos, mientras que aquellos que tenían sus dosis distribuidas en más pastillas, solo en el 25% de los casos. Y se vio que aquellos que por esto tomaban monopíldora tenían una probabilidad de ser adherente del 2.38 frente a quienes no tomaban, a quienes tomaban múltiples pastillas. ¿Cierto? Y luego de 2 años de seguimiento, de ver cómo se comportaban los desenlaces de riesgo cardiovascular de estos pacientes, lo que se vio es que la estrategia de combinación era buena, claro que sí, pero sobre todo en los desenlaces en disminución de riesgo cardiovascular se veían en quienes tenían una mejor adherencia, no necesariamente quienes tomaban la monopíldora. Y que por esto la monopíldora sí definitivamente generó menos costos al sistema de salud. Lo importante aquí es que lo que se trata de esto es que haya una adherencia alta más que cualquier otra cosa. Y en un sistema de salud como el nuestro, en donde a veces es difícil que nos entreguen una pastilla porque no hay en la farmacia, porque hay problemas de contratación, puede ser quizás, lo dejo en duda, más benéfico que nos entreguen las otras dos, digamos el losartán y el amlodipino, y que nos haya quedado faltando la hidroclorotiazida, a que nos dejen de entregar las tres, pero eso es algo que definitivamente debemos discutir con cada paciente e individualizar para nuestro medio, ya que creo que podría no ser tan replicables los resultados que les acabo de mostrar. En cuanto al tratamiento médico farmacológico, eh, sobre todo, pues tener en cuenta, este es un metaanálisis de todos los ensayos clínicos aleatorizados, 480 ensayos, 104.000 pacientes participantes, viendo cómo las diferentes estrategias farmacológicas y combinaciones disminuyen la presión arterial. Básicamente acá lo más interesante es que de este trabajo podemos ver cómo algunos incrementan su potencia antihipertensiva en la medida que incrementa la severidad de la hipertensión, mientras que algunos otros grupos farmacológicos se mantienen muy estables en el tiempo, lo cual pues puede ser, digamos, benéfico según la estrategia que tengamos con los diferentes pacientes. Esto se ve tanto en presión arterial sistólica como diastólica, y que hay diferentes combinaciones que nos van a dar intensidad baja, moderada o alta para el manejo antihipertensivo. Incluso de este trabajo salió una calculadora que nos permite ver cómo las diferentes combinaciones que están en internet, pues podemos llegar a unas metas de manejo de presión arterial conforme a lo que hemos visto en la evidencia. ¿Listo? Ahora, entonces, definitivamente estas combinaciones las debemos usar para llegar a una meta de menos de 130-80 y según el caso, ojalá de menos de 120. Listo. Y que cuando tenemos riesgo cardiovascular elevado, este ojalá sobre todo va a dejar de ser un ojalá y debemos definitivamente buscar activamente presiones arteriales sistólicas de menos de 120 porque el estudio SPRINT, por ejemplo, nos ha demostrado que esto disminuye los desenlaces a largo plazo. Ahora, la guía de acá para allá se empieza a poner un poco repetitiva casi que con estas metas de hipertensión arterial. Nos dice que en pacientes con diabetes de hipertensión así debe ser, de menores a 130-80, que también debemos tener en cuenta pues que hay que priorizar el uso de IECAS y arados en pacientes con enfermedad renal diabética para disminuir la progresión de la albuminuria o de la reducción de la filtración glomerular más abajo de 60, y esto se ve básicamente mediado por pues, diferentes resultados de diferentes estudios, pero resaltando pues y resumiendo en este metaanálisis en red, en donde se ha visto que los IECAS y los arados se consolidan como manera aislada, como la terapia más efectiva para disminuir la progresión de la enfermedad por progresión pues sí, por deterioro de la creatinina como marcador renal y por ayudar a la regresión de la albuminuria de manera progresiva. Listo. Y en cuanto a la parte del manejo diabético, sobre todo tenemos el BP Road, un estudio que se hizo en China, en donde pacientes quienes habían tenido presiones arteriales elevadas, más de 50 años, de alto riesgo cardiovascular, evaluaron cómo se comportaban si se manejaban presiones de 120 versus de 140 en la sistólica, y los eventos en aproximadamente 5 años de seguimiento de ACV, infarto, insuficiencia cardíaca y muerte. Y lo que pueden ver ustedes es que definitivamente el mantener esas cifras abajo de 120 generó una disminución en los eventos de riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión y la diabetes.
En el contexto de falla cardíaca, las guías son claras. El resumen es que tenemos que priorizar el manejo de falla cardíaca antes que el manejo de hipertensión, ya que los cuatro pilares pues no son los mismos tres pilares, por así decirlo, que les decía anteriormente para el manejo de la hipertensión, pero que generalmente se va a llegar a un control de la presión arterial cuando con este manejo médico. Listo. En cuanto a la enfermedad cerebral vascular, ellos también dejan varias recomendaciones. Primero que todo, ellos dicen en aquellos pacientes que tienen una enfermedad vascular hemorrágica, que tienen o se presentan a los diferentes servicios con presiones arteriales entre 150 y 120, la idea es que debemos reducir inmediatamente las presiones a rangos entre 130 a 140 milímetros de mercurio, y que tenemos que tener en cuenta pues que esto en teoría nos va a ayudar a mejorar la funcionalidad según el M-Ranking Score sobre el tiempo de manera significativa, y pues a mejorar el pronóstico de estos pacientes, que la idea es que se haga una titulación progresiva, evitar que haya nuevos picos que incrementen el riesgo de resangrado, eh, y que sobre todo en aquellos pacientes que llegan con más de 220 de presión arterial distólica, en ningún caso deberíamos bajar a menos de 130 porque pueden generar muchos efectos adversos. Desde el apartado isquémico, sobre todo estos diferentes estudios en donde se hicieron metaanálisis, las recomendaciones que nos quedan es que en el paciente que asiste, claro, para poder hacer la trombolisis ya sabemos que tenemos ese rango de 150 a 85 para poder hacer los procedimientos también, y que en términos generales la idea es que de todos modos en las primeras 24 horas no debemos bajar la presión arterial sistólica abajo de 140 hasta las 72 horas, porque lo que se ha visto es que esta reducción intensiva de la presión arterial puede incrementar los riesgos y empeorar el M-Ranking, pues tras el seguimiento, ¿cierto? Hay más mortalidad temprana y peor funcionalidad. Ahora, también está, pues, digamos, la evaluación de ACV y demencia, perdón, ACV y demencia no, hipertensión arterial y demencia. Gracias al estudio Sprint Mind, ellos dicen hay que tratar de mantener la presión arterial en menos de 130, como ya lo habíamos mencionado, 80, para tratar de que haya menos progresión de la demencia, y tener en cuenta que en aquellos pacientes en quienes han habido AITs, hemorragias intracraneanas, se debe intensificar pues como la parte del manejo antihipertensivo para tratar de evitar las recurrencias o empeoramiento de los cuadros como tal, y hacer un seguimiento pues más intensivo. Este como tal es el Sprint Mind, digamos, este es el ensayo clínico aleatorizado principal que justifica esto. Sin embargo, no es lo único, también digamos que se soportan en diferentes estudios poblacionales, pools de datos o metaanálisis que se han realizado, y ellos dicen que definitivamente en estos, pues, que definitivamente no, que en estos pacientes con presión arterial de menos de 120, cuando se comparaba con un manejo estándar de menos de 140 milímetros de mercurio, había una disminución en el riesgo de presentar trastornos neurocognitivos o demencias, pues, en estadios iniciales. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo estos resultados no, pues, cruzan el 1, entonces pues pierden algo de significancia estadística, pero se resalta que pues para hablar de trastornos neurocognitivos un periodo de 3.3 años es relativamente corto, y en esto justifican el porqué de esto. Listo. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial durante el embarazo, no está de más recordar que hay hipertensión en el embarazo e hipertensión en rango severa, mayor a 140/90 o mayor a 160/110 respectivamente. Adicionalmente, que la hipertensión crónica es la que se presenta desde antes de la semana 20 de la gestación, la gestacional más allá de la semana 20 de la gestación, y la preeclampsia cuando esta hipertensión gestacional se asocia a proteinuria o daño de órgano blanco, y que puntualmente los individuos que, o bueno, las individuas que nos llegan a urgencias
o al servicio con presiones arteriales de más de 160 a 110, debemos promover rápidamente una disminución de la presión arterial a menos de 160 a 110 para evitar eventos adversos asociados, que en aquellas personas, mujeres con presiones entre 140 y 159 con hipertensión crónica, la meta de manejo a la que la debemos llevar es de 140-90 y que en estas pacientes que tienen hipertensión gestacional debemos, o que tienen el antecedente, debemos hacer una counseling, pues acompañarlas, darle las recomendaciones y el seguimiento adecuado, optando por el uso de ácido acetil salicílico para evitar las complicaciones propias de la preeclampsia durante la gestación. Eh, Luego vienen pues como tal las recomendaciones propias de la hipertensión resistente, recordando pues que hipertensión resistente se define como el uso de más de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético pues preferido del tipo de las tiazidas. Que cuando tenemos un paciente con hipertensión resistente siempre algorítmicamente debemos ver que estemos haciendo bien la toma, que haya una buena adherencia, que no haya bata blanca o sobre todo, eh, que hayan otros factores de estilos de vida que puedan estar desencadenando las alteraciones, el consumo de sustancias que también pueden alterar la presión arterial y hacer un muy buen tamizaje de causas de hipertensión arterial secundaria, como recomendación 1B, ya que si encontramos una causa del manejo, pues probablemente logremos hacer un manejo dirigido a la misma y tener mejores resultados. En cuanto a la parte del manejo farmacológico, lo que seguiría después de haber cumplido con esto sería, como recomendación 2A, oígase bien, tenemos la opción de reclamar, de cambiar la tiazida por otras estrategias como la clortalidona o la indapamida. Podríamos tener la recomendación de usar simpatolíticos o podríamos usar vasodilatadores potentes como el minoxidil, pero antes de eso, la primera opción que nos recomiendan las guías como una alternativa 1B es el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide en todos aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular sobre 45. ¿Y esto por qué? Porque se han hecho estudios como este, el Pathway 2, en el cual cogieron alrededor de 314 pacientes y de manera cíclica, bueno, que se encontraban manejados con triple terapia, y de manera cíclica les fueron añadiendo un antihipertensivo adicional, entre los que tuvimos la espironolactona, la doxazosina, el bisoprolol y el placebo. Sí, empezaban con espironolactona, después los pasaban a doxazosina, después bisoprolol y placebo, y en estas personas, que eran la misma persona, pues digamos, dentro del grupo, su autocomparador, por así decirlo, se encontró que definitivamente la espironolactona era la que manejaba mayor reducción de presiones arteriales al compararse con los otros grupos farmacológicos, y de aquí es de donde sale esta recomendación. Luego viene el apartado de denervación renal e hipertensión arterial resistente. Entonces, básicamente, la idea es que pues, yo lo interpreté y me lo autorrecomendé leerlo en este orden, y es que las guías dicen, número 1, considere una denervación renal en aquellos pacientes que tengan que persistan sin lograr metas de presión arterial pese a pues una terapia óptima, que usted ya descartó todo lo que hablamos hace un momento, o que definitivamente están presentando efectos adversos no tolerables. Esto es una recomendación 2B. Listo. Ahora, si definitivamente usted dice, este paciente podría ser candidato a una denervación renal, llévelo a una junta multidisciplinaria. Esto en parte va a ayudar a buscar causas secundarias, buscar alternativas del manejo. Y si definitivamente usted dice, este paciente es candidato para esto, hable con él, dígale, esto no es una intervención curativa, esto tiene sus riesgos, esto puede ayudarle a disminuir la presión arterial, pero tampoco es que usted vaya a dejar de tomar medicamentos, ¿cierto? Porque muchas veces una de las expectativas es que van a dejar de tomar medicamentos cuando, como vemos en este estudio, en el Radius HTN Trio, tras un seguimiento de 6 meses,
más que dejar de tomar medicamentos, puede que se ahorren el inicio del antagonista del receptor mineralocorticoide sobre el tiempo, o puede que incluso se les desmonte un antihipertensivo porque hay una disminución de presiones arteriales tras 6 meses del seguimiento, que puede ir alrededor de lo que veíamos en la tabla que les mostré hace rato, que es muy similar a, a al uso de uno de los antihipertensivos. Entonces, pues, eh, la recomendación es que dejemos esto muy en claro desde el principio y que tengamos en cuenta, pues, que no, que el paciente, digamos, tenga unas expectativas claras sobre la realización de un procedimiento como estos, recordando siempre pues que hay unas contraindicaciones, como van a ser sobre todo la hipertensión ortostática neurogénica y algunas alteraciones que pueden ser propias de la hipertensión arterial secundaria, embarazo, displasia muscular, estenosis de arterias renales, tumores renales o suprarrenales secretores, etcétera, ¿cierto? O sea, de ahí la importancia de buscar siempre activamente una causa de hipertensión arterial secundaria. En cuanto a las complicaciones, tenemos la hipotensión ortostática. A mí, pues, digamos, personalmente tengo que decir que me sorprendió un poco la manera en que lo proponen. Pero finalmente, a partir de este metaanálisis de participantes individuales de los diferentes y principales estudios, ensayos clínicos, y usando una definición, pues digamos, estándar de hipertensión, de hipotensión ortostática, ellos comparaban aquellos pacientes que se asignaron a objetivos menos intensivos con objetivos más intensivos, 120, 140, mayor a 130, menor a 130, y ellos llegan a una conclusión, y es que como recomendación 1A nos dejan que en aquellos pacientes hipertensos el manejo de las cifras de presión arterial más intensivo, básicamente disminuye el riesgo de hipotensión ortostática. Básicamente aquí vemos cómo se hizo el compilado en los diferentes análisis y vemos cómo casi que globalmente son consistentes en disminuir el riesgo de hipertensión ortostática, de mantener cifras a la izquierda pues del 1, ¿cierto? Y se incluyen estudios muy importantes como el ACROS, el SPRINT, el SPS-3, entre otros, y se concluye que en este metaanálisis el objetivo de tratamiento más bajo disminuyó las presiones arteriales ortostáticas. Esto sobre la teoría o la explicación que ellos le dan. ¿Por qué? Porque en teoría, pues ellos consideran que si se hace un buen manejo de la hipertensión arterial, probablemente se logre un mejor manejo de los varorreflejos, y quizás esto tenga un impacto sobre la hipotensión ortostática. Ahora, en cuanto a emergencias hipertensivas, se dejan las recomendaciones. Toda emergencia hipertensiva, o sea, presión arterial sobre 180 a 110, con daño, 120, perdón, con daño de órgano blanco, se debe manejar en unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Ya no se debe utilizar el término de urgencia, solo queda el de emergencia, y más bien en vez de urgencia se utilizaría el término de hipertensión arterial severa, ¿cierto? Mayor a 180, 120, sin daño de órgano blanco. Y recordar que siempre que hay un síndrome aórtico agudo, se debe bajar la presión arterial rápidamente, pues, o alteraciones aórticas en algunos casos, se debe bajar rápidamente la presión arterial a menos de 120 milímetros de mercurio, pero que si no hay una de estas condiciones críticas que condicionen la rápida disminución de la presión arterial, se debe hacer una disminución lenta del 25% en una hora, a menos de 160-100 en 6 horas, y luego un manejo sostenido y lento, pues, para terminar de disminuir la presión arterial, y que en todos los casos debemos ser muy juiciosos, evitando que se use de manera intermitente antihipertensivos, ya que esto puede generar efectos de rebote y terminar empeorando, pues, como tal, los cuadros. En cuanto a otras recomendaciones importantes que nos deja la guía, recordar pues que los betabloqueadores se deben mantener en el perioperatorio, que otros antihipertensivos se debe considerar. Ellos optan por tratar de mantenerlos en el perioperatorio, pues obviamente para evitar complicaciones por presiones elevadas, pero que los IECAS y ARA2 serían los que puntualmente se podría considerar retirar
para tratar de que no hayan hipotensiones asociadas a estos durante el procedimiento quirúrgico y que sobre todo en cuanto a beta bloqueadores y clonidina, ninguno de los dos, bajo ningún caso, se deben iniciar el día del procedimiento quirúrgico y sobre todo el beta bloqueador tampoco se puede descontinuar el día del procedimiento quirúrgico porque pues esto puede traer más complicaciones. Básicamente estas son las diapositivas de actualización de los principales puntos de la guía de práctica clínica del Colegio Americano que les tenía para hoy y quedo atento pues si tienen de pronto alguna duda con la que les pueda tratar de ayudar a resolver. Listo, veo que Elia por acá levantó la mano. Hola, buenos días, David. Hola, Muchas buenos gracias días. por la presentación que nos hiciste y los aspectos relevantes que nos trae la guía. Dos comentarios principales. Lo primero, respecto a los comentarios que hiciste de la monopíldora, yo creo que es muy importante resaltar que uno de los grandes problemas que tenemos al manejar la hipertensión es la no adherencia. Cuando uno mira la estadística y eso se comporta muy similar a nivel mundial, quienes mejores tienen tasas de adherencia al tratamiento antihipertensivo no alcanzan al 60% de los pacientes. Y consecuentemente a eso, pues vemos todos los desenlaces asociados a los eventos adversos por hipertensión arterial no controlada. Entonces creo que es muy importante aprovechar, pues en este momento sabemos la crisis que tenemos en el sistema de salud, pero hay medicamentos combinados que están dentro del plan de beneficios y que podríamos considerar seguir usando en nuestros pacientes. Y una de las cosas importantes es darle la opción al paciente que está en monoterapia, que tiene varios medicamentos, de evitar la inercia y continuar así, considerar la opción de la monopíldora para mejorar la adherencia. Creo que es un buen punto a resaltar. La pregunta que tengo y el segundo punto es respecto al Prevent. Si crees que teniendo en cuenta la población en la que se estudia y se valida, podríamos aplicarla o va a pasar algo similar a las escalas de todos los que nos han propuesto los americanos para valorar el riesgo cardiovascular en la población aquí. Obviamente no sabremos hasta que hagamos un estudio de validación, pero pues más o menos qué piensas respecto a la población que se incluyó. Bueno, en términos primero que todo, muchas gracias por los comentarios, Lía. Pues yo, precisamente por eso, digamos, sobre el primer apartado, digo que debemos reflexionar hacia dónde vamos y les mostré, digamos, como la evidencia de cómo la monopíldora sirve y las limitaciones que tenemos. Creo que eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y evaluar en nuestro medio cuál es la mejor alternativa, que probablemente lo ideal es que usemos la monopíldora, como tú bien lo has dicho. Ahora, en cuanto al estudio Prevent, probablemente si se hace una validación adecuada en nuestro medio, yo creería que vamos a tener, así como en algunas otras escalas hemos tenido, hemos tenido una adecuada adaptación para el uso. Puntualmente esta escala, como les mencionaba, tiene unas características y es que tiene unos datos obligatorios y unos datos opcionales. Incluso dentro de los datos opcionales, uno puede meter o considerar la ubicación y esto hace parte de la valoración por deprivación social y otros aspectos que son muy relevantes, que realmente creo que podrían tener como alguna dificultad o que tendrían que hacer alguna adaptación especial para ser utilizables y extrapolables a nuestro, bueno, sí, utilizables como tal en nuestro medio. Sin embargo, yo creo que pues el hecho de tratar de utilizar escalas de riesgo cardiovascular con cortes más actualizadas, ya que definitivamente hay factores de riesgo cardiovascular que medioambientalmente cada vez son más comunes, dietas que son cada vez más comunes, que la obesidad, aunque esa se evalúa independientemente, puede ser cada vez más común, va a impactar de manera significativa.
Entonces creo que el validar una escala de este tipo para la utilización en nuestro medio y adaptarla de manera adecuada, pues es posible y es algo que si queremos adaptarnos a estas guías y a estas recomendaciones, se debería hacer. Veo que Juan Nicolás tiene la mano levantada. David, hola, muchas gracias por la presentación. La verdad, pues que estuvo bastante buena. En un apartado mencionaste que en aquellos que tienen hipertensión resistente y que venían pues en tratamiento con tiazida, pues hidroclorotiazida, hacer un switch a las tiazida like. No sé qué opinión Merel tengas con respecto a eso y teniendo en cuenta pues la evidencia que se hay de los grandes ensayos clínicos que comparan indapamida o clortalidona con la hidroclorotiazida. Bueno, pues Nico, como tal, ellos en las recomendaciones que dejaban mencionaban que había un incremento significativo dentro de la potencia diurética que otorgaban los medicamentos y que por esto, pues, como tal, tenía algo de impacto en la parte de la disminución de las presiones arteriales. Sin embargo, en todos los casos, pues vos ves que ellos dejan como primera opción la inclusión, pues digamos, esa recomendación que acabamos de mencionar queda de todos modos como una recomendación 2A y queda como recomendación 1B, perdón, 1 como recomendación 1, eh, el inicio de manejo con espironolactona, pues, o una dosis equivalente de antagonista del receptor mineralocorticoide, ¿cierto? Para el manejo de la presión arterial, que sería pues como tal lo que las guías nos recomiendan priorizar. Listo, gracias. Eh, Alejo veo que tiene la mano levantada. Hola David, muchas gracias por la presentación y muy bien pues cómo se manejó el tiempo, que en 40 minutos se revisó lo más importante, a pesar de que es una guía extensa. Hay dos puntos que quería discutir. El primero es que no sé si vieron que se hizo muy mediático esas recomendaciones que ellos daban respecto a los valores para considerar presión arterial elevada, que aquí les gusta llamarlo más como la prehipertensión y que iniciar tratamiento a partir de 140 y que entre 130 y 140 hacer una evaluación basada en factores de riesgo y basado en escalas, que obviamente eso tiene las implicaciones de tratar a más personas, pero realmente no es que vamos a tratar a cualquiera, sino que es a los de más alto riesgo, y eso va muy de la mano de lo que nos decían los europeos en las guías pasadas, que realmente no, uno piensa como, bueno, ¿qué cambió? Pues realmente es lo mismo, pero en palabras de los americanos, donde varía la escala con la que ellos estratifican el riesgo, que en este caso lo nuevo es que meten el prevent, pero básicamente ya la tendencia actual es a que hagamos una evaluación individualizada del riesgo cardiovascular que tiene el paciente y que claramente el paciente con diabetes o con enfermedad cardiovascular establecida no podemos esperar que tenga 160 de presión o 150 para uno tratarlo a sabiendas de que este paciente se pueda tratar con unas metas más, tener un umbral más bajo, porque el beneficio de reduciendo la presión a este paciente va a ser mucho mayor al paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular, que realmente esa va a ser la tendencia y yo creo que para allá vamos. En un segundo punto, es esto del hiperaldosteronismo, porque los europeos le dan un mayor grado de recomendación, los americanos sí lo consideran, pero con un menor grado de recomendación, y es lo del tamizaje a todos de hiperaldosteronismo primario. Y esto se justifica, uno, por los retrasos en el diagnóstico y dos, por las implicaciones que esto pueda tener, ya que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de hiperaldosteronismo y que realmente lo que ellos justifican es que las pruebas que estamos utilizando para al menos hacer el screening, el cribado, es una aldosterona, ya vemos que no hay que suspender los medicamentos, incluso hay estudios en los cuales se les continuaba con el antagonista mineralocorticoide y el rendimiento es aceptable,
son pruebas que están disponibles, que las pueden hacer, entonces dan esa oportunidad de que usted al diagnóstico sea la oportunidad de hacerlo y no esperar que el paciente se pueda perder en el seguimiento, o que el paciente no se le realicen las pruebas, o usted esperar que ya tenga una hipertensión arterial de difícil manejo, o que ya tenga la complicación para usted buscarlo, porque si el paciente pues tiene la hipocalemia espontánea, los pacientes con hipertensión de inicio temprano, pues son pacientes que uno tiene más en la cabeza, pero hay otros pacientes que no, y esos pacientes tienen hipertensión arteriales que son más graves. Entonces, una de las justificaciones que ellos tenían. Y la segunda, que yo creo que es de las más importantes, es que el manejo cambia. Entonces, no sé pues ustedes qué piensen respecto a que si deberíamos ser más liberales con eso o si deberíamos seguir haciendo esa búsqueda no tan sistemática, sino no tan general, sino un poco más sistemática. Y lo tercero que quería ver es qué opinas entonces de lo de las metas. Entonces nos quedamos con, pues, que es lo que también decían los europeos, y es lo más bajo que tolera el paciente, o si debemos seguir considerando algún umbral en específico. Esos eran como mis comentarios. Muchas gracias, David. Listo, muchas gracias, Alejo. Pues bueno, respecto a lo primero que decías, completamente de acuerdo, digamos, ese beneficio abajo de los 130 reina, sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular mucho más claramente establecido, pues básicamente eso entraría con formar casi que parte del manejo de un riesgo cardiovascular residual y a largo plazo puede tener, pues como tal, como han demostrado diferentes estudios, una disminución, digamos, en los desenlaces MACE, ¿cierto? Al menos en los diferentes estudios más recientes. Eh, y por eso es importante tenerlo muy en cuenta. En cuanto al hiperaldosteronismo primario, a mí me gusta cómo implementan la recomendación en la guía, porque ellos, digamos, tanto en la de endocrino como en esta, porque de alguna manera ellos nos dan luz verde de hacer screening eh, a dos manos, por así decirlo, siempre que tengamos la mínima sospecha. Sin embargo, también son claros en decir que debemos cuidar el recurso, ¿cierto? Y yo creo que esto es importante en nuestro medio, porque si bien pueden haber prevalencias en hipertensiones puntuales que son altas de hiperaldosteronismo primario, en un sistema de salud como el nuestro, que está aporreado, creo que lo ideal sería tener consideraciones puntuales que nos hagan incrementar la sospecha para no, pues, exageradamente incrementar el consumo de recursos, aunque sabemos pues que cada patología de estas que se detecte y que se maneje de manera adecuada, pues definitivamente va a mejorar los desenlaces. Sin embargo, yo creo que la recomendación para mí más clara es, si usted tiene duda de si el paciente tiene un aldosteronismo primario, no hay duda en que usted lo debe tamizar, ¿cierto? Eh, Porque definitivamente esto va a terminar aportando a sus desenlaces como tal, el encontrar esta patología. Y, y qué pena, se me fue la tercera pregunta, no recuerdo que mencioné. Ah, bueno, creo que era la implementación de las metas. Pues bueno, en, si bien directamente con el Prevent, como no lo tenemos validado en nuestro medio, me parece difícil de implementar. Creo que definitivamente, al menos en todos aquellos pacientes que de entrada cuenten con criterios de alto riesgo cardiovascular, pues estas son las recomendaciones actuales y lo que nos muestran los diferentes estudios que pueden disminuir los desenlaces de riesgo cardiovascular a largo plazo, por lo cual creo que serían definitivamente los resultados a los que o las metas de presión arterial a las que nos deberíamos adherir. No sé si de pronto haya alguna otra duda.
Bueno, anota el profe senior la mensaje para todos antes de que empiece el tratamiento, veo por acá en el chat, no sé, pues deja la recomendación como tal. Bueno, creo que si no hay más dudas por ahora, pues podríamos dar la sesión por finalizada.